Me llama la atención lo que mencionaste, o sea, yo lo analizo desde esta perspectiva porque pues no estoy muy bien de la maceta, pero lo primero que mencionaste en lugar de la carrera fue la universidad y eso me lleva a la tercera pregunta. Ok. ¿Por qué la San Carlos? Ok, bueno, porque no tenemos los recursos para una privada, ¿verdad? En primer lugar. Eh, Ajá. o sea, sí, sé lo que dije antes, ¿verdad? El que he vivido en un contexto muy privilegiado, pero tampoco tanto, ¿verdad? Como para pagarme una privada. Seguramente algunas, no me cabe duda que hubiera tenido la capacidad, pero además de eso, también, por ejemplo, mis papás, los dos son sancarlistas, ¿verdad? Eso Ujú, también condicionó mucho que siempre escuché yo toda mi vida, vas a estudiar en la San Carlos cuando estés el grande, ¿verdad? Vas a estudiar en la San Carlos y en la San Carlos y en la San Carlos porque es la mejor universidad de Guatemala, ¿verdad? Eh, y pues entonces siempre me decían eso, ¿verdad? Ahora pues la realidad es bastante contrastante con lo que uno suele escuchar, pero ujú, al menos eso me decían siempre y dije, pues bueno, sí, también, ¿verdad? Además, siento que es una ventaja poder estudiar en una universidad que mal o bien tiene todavía su prestigio, ¿verdad? Más o menos lo conserva y siempre va a pesar el título de la San Carlos, mal o bien, aunque ujú. seguramente eso se va a ir perdiendo todavía más conforme pasen los años aquí en este país. Pero dije yo, pues bueno, por una carrera, por 91 quetzales al año, para que pueda gastar yo en otras cosas, qué sé yo, poder vivir allá en la capital, en la casa y todo, pues, tener una casa, qué sé yo, poder pagar una casa de huéspedes, que eso era lo que estaba haciendo al inicio, antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces lo vi en ese sentido, ¿verdad? Y pues me decanté por lo saca. Además de que otra cosa, no hay antropología en ninguna privada salvo por la del Valle. Entonces, y la del Valle definitivamente es No, no, imposible oye, pagarla, no ¿verdad? era opción, no era opción. Sí, a esa Ajá. sí no era totalmente opción, que sea una Mariano todavía, ¿verdad? Una Landívar, no sé, eso es más accesible, pero Ujú, una del Valle definitivamente no, ¿verdad? Entonces era San Carlos o del Valle y solo una beca y tampoco pude aplicar ninguna, entonces pues me decidí por la San Carlos. ujú. Ok, genial. Eso me lleva a las siguientes preguntas. Yo también soy sancarlista, lastimosamente, porque yo sí odio a la San Carlos y eso es precisamente porque soy anarquista. Entonces, es bien Ok, curioso eso. Odio, sí, odio a la San la San Carlos por... Carlos. Ajá, o sea, mm, yo sí soy Sí, es que genuinamente de fiel al lema muerte a la San Carlos. Y, y ajá, muchos, creo entonces, yo, muchos de nosotros al final del día. sí, sí, sí. Yo siento que la San Carlos solo tiene magia cuando todavía no entraste a estudiar, cuando estás en el primer semestre y cuando todavía los encapuchados te están lavando la maceta así con todo su discurso de aprovechamiento y que yo siento que la gente que se Definitivamente. mete a los encapuchados también tiene daddy issues, pero no tengo ninguna manera de comprobarlo, así que nada más queda como broma. Pero tampoco Bueno, tenéis dudas. tampoco tengo dudas. Jokes Claro. aside, el punto es que vos consideras, porque yo desde mi punto de vista tengo una opinión bien formada de esto, pero prefiero escucharte a vos, que es una persona que está pues, también metida dentro de la San Carlos, de una perspectiva completamente distinta a la mía. ¿Vos consideras que la burocracia es violenta en la San Carlos? ¿Es Sí, agresiva? definitivamente, definitivamente, sí. Bueno, de hecho, yo creo que mi opinión de la San Carlos no dista mucho de la tuya, ¿verdad? Que habría que destruir la universidad, ¿verdad? Por supuesto, no en el contexto en el que nos encontramos, tampoco creo yo, tiene que llegar el momento y yo creo que pues también es más profundo que la San Carlos, ¿verdad? La San Carlos es una o todo lo que pasa dentro de la Universidad de San Carlos es una consecuencia de cómo funciona en general Guatemala, ¿verdad? El Estado, Ujú. la forma en la que está configurado para funcionar y la San Carlos es una consecuencia de esto también, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, pues definitivamente habría que destruir la Universidad de San Carlos también, ¿verdad? Ujú. Ok. Reformarla totalmente o Sí, crear sí, algo sí, o sea, nuevo, ¿verdad? yo siempre he pensado, de hecho, eso hablaba una vez con un amigo mío, vamos, él es de privada. Curiosamente, yo creciendo con textos así académicamente, yo vengo de privada y vengo de pública, Ah, ok. como los chuchos de la calle, vamos. ¿Sabes qué esos son? Bueno, el punto es este, vamos, yo también creo que es necesario dejar morir a la San Carlos por su propia mano y mientras la San Carlos muere, yo sí sería de la idea de tener alguna, como mínimo, otra universidad pública que ofrezca mejores opciones que la San Carlos o que esté especializada en algo y que no se rija por la burocracia agresiva, violenta y sinceramente ridícula también de la San Carlos, también de... Yo siento que la San Carlos es una muestra muy clara de lo que es el darwinismo social y de por qué a la gente le gusta lamer botas. Em, Sí.
Sí, entonces eso, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la USAC muerta? Porque yo siento que sí, es jugar con el cadáver de algo. Para mí es así. ¿Vos crees que es así? Sí, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que definitivamente. Y se vio más que reflejado en la última coyuntura que tuvimos con Mazariegos y que yo también me vi involucrado en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Apoyé como pude, estuve ahí. Yo siempre soy de la idea de que tengo que apoyar todo, ¿verdad? Aún y no Ujú, vaya a prosperar, aún y fracase, o sea, una lucha perdida desde el inicio. Si yo considero que hay un punto ahí válido, lo voy a apoyar, ¿verdad? Y apoyé el movimiento estudiantil, honestamente, ¿verdad? Desde aquí de Huehue, porque tampoco podía yo ir a tomar la U, yo no fui de esos, porque desde aquí de Huehue no puedo, pero por ejemplo aquí los del Cunuroc, aquí en la USAC también, salían a hacer plantones y los estuve apoyando, ¿verdad? Les doné ujú. dinero un par de veces, incluso, o sea, cosas por el estilo. Pero definitivamente, como vos decís, yo creo que hay que dejar que se muera por su propia mano, que se está matando, se está suicidando, ¿verdad? Se está poniendo la soga Sí, al sí, sí. cuello y hay que dejar que Derecho lo tiene la haga, culpa. porque sí, derecho y ingenierías, algunas ingenierías, pero sí, Derecho, definitivamente, ¿verdad? ingeniería, agronomía, yo siento que también un poquito Económicas, sí, económicas, humanidades, este menso de humanidades, clase definitivamente. humanidades, Sí, ser hijos de culpable su de la puta muerte de la madre. San Carlos. Sí. Efectivamente, sí, y como vos decís, yo creo que es un proceso dialéctico, ¿verdad? Tiene que Ajá. suceder. Se va a matar por su propia mano, así estuvo hecho desde el inicio. Se intentó recuperar una ingente cantidad de ocasiones y nunca se logró. Eso quiere decir que en esencia no funciona, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que Ajá. desecharlo. Sí, sí, sí. No puedes aferrarte a algo que simplemente ya está muerto. O sea, también es parte de aceptar la naturaleza de las situaciones. Por supuesto. O sea, genial, vamos. O sea, cuarta pregunta, que creo que ya la habías respondido, pero creo que puedo lanzártela otra vez con un enfoque distinto. ¿Consideraste alguna otra universidad antes de la San Carlos? Y ahora que ya viviste el contexto dentro de la San Carlos, ¿creerías que te iría mejor en otra universidad? ¿O pensarías ir a otra? Es difícil decirlo, creo yo, porque a pesar de todo, ¿verdad? Y de que nos mantuvimos en virtualidad mucho más tiempo del que debimos, creo que mal o bien aprendí, ¿verdad? Supongo que por mi escuela también, ¿verdad? Creo que mis profesores han sido muy buenos profesores, muchos de ellos. Tengo pocas quejas, la verdad, sobre mis profesores, sobre el directivo, ¿no? Y el consultivo de la U y la propia asociación de la escuela, eso me puedo quejar un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que fueron mis maestros, mis catedráticos, creo que muchos de ellos sí estuvieron comprometidos con enseñarme y además a Ujú, mí por la carrera me gustó bastante, entonces siento que he aprendido bastante, he leído a que sea prácticamente mi propio aprendizaje, ¿verdad? Autodidacta, pero yo creo que me ha ayudado en ese sentido, entonces no te sabría decir la verdad, porque ujú. si pienso en otra universidad tendría que pensar también en otra carrera definitivamente, y eso es un poco difícil porque no sé si a estas alturas estoy bastante convencido de que elegí la carrera correcta, sí me gustó la carrera al final también, y es ahí Ujú. donde digo, ay, no sé si podría estudiar en otro lado, la verdad, a estas alturas. Ok. Vamos a ver. Esta también es relacionada a la San Carlos. ¿Consideras salir de ella? O sea, una parte graduarte, eso ya, eso no me refiero a eso, sino me refiero a abandonar como tal la universidad, o sea, abandonar el barco que se hunde. Yo creo que ya lo respondiste, pero me gustaría que elaboraras un poco más. Sí, como te digo, yo creo que apoyaría hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ujú, Definitivamente. Si hay algún movimiento ahí, por mínimo que sea, queriendo recuperarla, lo apoyaría, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, vamos a hablar de las ideologías seguramente un poquito más adelante, pero pues yo me considero a mí mismo marxista, entonces siento que mi deber moral y filosófico es apoyar cualquier tipo de expresión popular. Entonces, no sé si verdaderamente la dejaría, tal vez ya no me involucraría como lo hice como estudiante, ¿verdad? ujú. Pero creo que también como egresado, si algún día tengo mi título, me debería a la universidad de alguna u otra manera. Entonces, creo que sí seguiría apoyando en la medida de lo posible. Ok, sí, es interesante. Yo lo contrasto un poquito con lo mío también. Yo comparto mucho esa opinión de apoyar los movimientos populares, pero yo lo hago desde la idea de aquello que sirve del pueblo para el pueblo. Es una de las razones por las cuales yo no apoyo movimientos sociales relacionados con la San Carlos. Tengo dos Mm. anécdotas al respecto. La primera es cuando fue esta situación de Mazariegos. Me acuerdo que yo llegué, fui uno de los pocos de mi carrera que llegué, que yo estudié matemática y física. Ah, ok. Entonces, carrera de mierda, no te voy a mentir, carrera de mierda. Pero yo era uno de los pocos que iba por dos razones. Tenía tiempo libre, dos, genuinamente creía que estaba logrando algo con ello. Pero cuando me di cuenta de que
es por eso que odio a los encapuchados. Esa mara solo ahí va ahí por ego. Me acuerdo que nosotros como estudiantes estábamos organizados, nunca escondimos la cara, nunca hicimos ninguna estupidez. De repente los encapuchados, eso el año pasado, vos estamos hablando mayo, junio del año pasado. Me acuerdo que Mm. tomamos las instalaciones de acá de la San Carlos y pero cuando llegaron los encapuchados, aquellos intentaron adueñarse del movimiento, llegaron solo a tomarse fotos, solo a cubrir su vanidad, y por eso mismo es que me alejé demasiado de la San Carlos, porque yo siento que es una universidad desde del puro egocentrismo, Sí, y por lo mismo es que yo no apoyo movimientos sociales de la San Carlos, porque para mí esos no son movimientos sociales, son basura, porque no son del pueblo para el pueblo. Me recuerda algo que una vez dijo un sujeto, que Gorila Guitar se llama aquel. Recuerdo que yo vi ese video el 26 de abril del 2021. Em, Era un maje que hablaba de por qué cuando organizas un concierto no tenés que llegar con una prepotencia. Y él utiliza una frase que a mí me gustó mucho y que sigo utilizando el día de hoy. Cuando tocas, cuando haces ujú. música, está sirviendo a la música, no al ego. Y yo apoyo eso mismo, pero desde la perspectiva de los Claro, de lo movimientos político, estudiantiles. digamos, Ujú, por supuesto. exacto. Entonces, esa cuestión de, yo no apoyo a la San Carlos por lo mismo, que no es la San Claro, Carlos, no es la universidad del pueblo, es la universidad de ratas. Y odio a la gente que le chupa las patas a la San Carlos porque demuestra que no solo uno, no. Suena muy agresivo, yo sé. No tienen opinión, no quieren tenerla y solo van ahí para cubrir su ego. Todo lo que te hace falta vas a intentar llenarlo con un montón de cosas. Ese es el primer recurso anecdótico. El segundo, a principios de este año, yo recuerdo muy poco de esto, porque pues hay un tema ahí que ya, hay un podcast al respecto de 2 horas hablando sobre mi estado de salud mental, emocional. oh, Entonces, no recuerdo mucho esta situación, pero me acuerdo que a principios de año, entre febrero y marzo, no recuerdo fecha exactamente, hubo una vez que nos comenzaron a llamar a nosotros nuestros coordinadores de carrera. Sé llamar por teléfono. ¿Cómo consiguió el coordinador de carrera mi teléfono? Ni idea, pero sabía quién era yo. Y me dijo, yo no estaba pensando en estudiar la universidad, yo estaba hundido en la depresión. Y recuerdo que me llamó y me dijo, Osnis, ¿tiene tiempo para venir en la tarde? Y yo así de, ¿qué pasó? Ah, pues fíjese que hoy, solo por ser hoy, nosotros como sus coordinadores de carrera les vamos a pagar la inscripción y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, nos están dando un montón de facilidades y a mí se me hizo sospechoso desde el principio, porque pues cuando claro, sufrís ansiedad sospechas de todo, pero también es porque uno se vuelve perspicaz conforme va viviendo dentro de la universidad. Entonces, mi papá estudia la misma carrera que yo. Mi papá tiene carreras por chingar. Ese señor estudió en la Landívar, estudió en la San Carlos, estudió en, creo que Costa Rica. O sea, tengo una posición muy privilegiada también, si te das cuenta. Pero él todavía no entiendo cómo es que él, con los años de experiencia que tiene, con las carreras que ha estudiado, con todo lo que él es, no entiendo por qué pensó que si era una buena idea ir y averiguar qué estaba pasando, llevó su documentación, todo para inscribirse. Cuando cuando se llega, boom, el Mazariegos, ahí estaba. Y estaba convocando oh, estudiantes para utilizarlos de carne de cañón. Entonces fue eso de, ¿qué están haciendo? No, genuinamente, ¿qué están haciendo? Porque los estudiantes que tanto se jactaban, se llenaban el hocico de decir que defendían a la San Carlos, ahora están zampados ahí para que les paguen su inscripción de 91 pesos. Tan miserables somos. ¿Dónde quedó toda esa mierda de la justicia social? claro. Y a mí sí me hartó eso, vamos. O sea, yo ya odiaba a la San Carlos. Yo odio a la San Carlos por Sí, pues de diversos por sí ya la motivos. odiabas, ¿verdad? Y con De eso si de por solo sí ya la odiaba, vamos. la Ahora cereza la al terminé pastel, va. odiando. Ajá, fue eso de Sí, justo. puta madre. Y yo, cuando me enteré de eso, fue a la mierda. Y ahí estaban mis compañeros, ahí estaban la gente de derecho, de agronomía, todos los que se captaron, los encapuchados, un maje de acá del Quichel que le dicen el marmota que se las llevaba de verdad, se le llevaba de superhéroe el maje. O sea, él era la viva imagen de lo que es el sancarlista. Fracasado, con delirios de grandeza y con la perspectiva de que está salvando al mundo simplemente porque sí. Sin nada, Ahí solo estaba. porque sí, solo por llegar. Y ahí estaba, tenía una foto con Mazariegos, o sea, incluso está en Facebook. O sea, a ese Claro. punto llegó, a ese punto llegó. Y a mí me pareció como, ¿dónde quedó todo esto por lo que estábamos luchando? ¿Dónde quedó este movimiento de justicia social? Si de por sí yo ya estaba distanciado completamente de la San Carlos, esa fue la cereza del pastel. Dejé de llegar muchísimo a las clases por lo mismo, porque encima de estar deprimido, todavía vino esto y fue eso de,
no tengo motivos para Sí, ir a ya no la San más. Carlos. Claro. Ya nomás. Aquí, esto, todo lo que está aquí, todo esto está. Fue lo que pensé, ¿sabes? Y por eso mismo te decía, considera salirte de la San Carlos, porque yo te lo digo así a todas luces, yo ya me salí. En mi puta vida vuelvo a entrar a la San Carlos. Yo no le debo nada a Claro. la universidad. Nunca le debí nada a la universidad. Y estoy muy Y sí, feliz de ello. y considero que es una postura totalmente válida, ¿verdad? Es la universidad destruye definitivamente, ¿verdad? Los movimientos estudiantiles destruyen, los encapuchados son la peor escoria que existe dentro de la universidad, ¿verdad? Una absoluta y total mafia. Y los movimientos estudiantiles, la mayoría de asociaciones no se queda atrás, la verdad, ¿verdad? Ajá. Muchos ya no tienen capucha, pero son exactamente lo mismo, ¿verdad? Funcionan exactamente Sí. igual. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que seguramente más adelante lo consideraré mejor, ¿verdad? De momento, mientras Ujú. quiero terminar la carrera por lo menos, ¿verdad? Eso sí, Sí. por lo menos tener ya el título ahí, aunque no me sirva de nada después, pero por lo menos tener ahí solo por la satisfacción de tener el título, ¿verdad? O de Sí, sí, o dárselas a mis sea, pues. papás más que otra cosa, al final creo yo, porque Ujú. tampoco pienso vivir de lo que estudié, la verdad es muy poco probable. Entonces sí, eso seguramente lo iré viendo con el tiempo. Ok, perfecto. Ahora entramos a la partecita que al menos a mí me gusta mucho, porque yo siempre he estado justo en medio de esa cuestión, la rivalidad de universidades. Ok. O sea, vos también lo miras desde, quiero saber si también lo miras desde la perspectiva que yo. De verdad son peleas yo lo veo así, que son peleas de básico esas mierdas, o sea, es una rivalidad que no tiene sentido. Y quienes empiezan eso, y lo sé a todas luces, siempre son los sancarlistas. Entonces, ¿qué tal miras eso, lo de las rivalidades de universidades? Absurdo totalmente, ¿verdad? Absurdo Ujú. totalmente, salvo por una excepción. Yo sí voy a hacer una excepción, ¿verdad? Ok, Creo que voy a decir que eso es absurdo con cualquier otra universidad, a menos que se trate de la Marroquín, ¿verdad? Pero eso es oh sí, como el sí, odio que le es, tengo a la San Carlos, ¿verdad? ajá, Si existe tal cosa como un centro de adoctrinamiento ideológico en Guatemala, es la Universidad es, Francisco Marroquín. sí, es la Entonces, UFM, es la completamente, única a la que completamente. hago mi excepción, ¿verdad? Y ahí sí soy el más sancarlista. Pero de lo contrario, lo demás es una estupidez, ¿verdad? Lo demás Ajá, son estupideces, creo yo, completa, no tiene sentido. completamente. Ok. Ahora entramos también, esa pregunta estaba interesante porque sí quería preguntarte de la UFM, Ok, o sea, ok. que te explayes. No hay una pregunta así como muy estructurada. Más bien es ¿qué es la UFM? ¿Qué tanto afecta y por qué? Yo sé que ya es una predisposición, ¿cómo se llama eso? Sesgo de confirmación se llama eso. Ah, claro. Pero, ¿por qué está mal la UFM? ¿Por qué está mal, vos? Wow, hay muchas cosas por las que podríamos decir que está mal, ¿verdad? Es una lista interminable. Igual que con la San Carlos, podríamos aquí hablar 3 horas de todo lo malo que hay dentro, ¿verdad? Pero Ujú, yo creo que una diferencia clave al respecto de la USAC también, ¿verdad? Es de que en algún momento la Universidad de San Carlos se le fue dada la autonomía en particular, ¿verdad? Porque la Universidad de San Carlos lleva muchos años existiendo, entonces no siempre ha sido esto o aquello, ¿verdad? Pero cuando tuvo autonomía, empezó a ser un centro de pensamiento crítico, ¿verdad? Tal vez no ideológico, porque realmente no había ahí marxistas enseñando, pues, o anarquistas, o sea, no, era un centro de pensamiento crítico, lo que pues, eventualmente le causó muchos problemas con los gobiernos durante el conflicto armado interno principalmente, ¿verdad? Pero la particularidad de la Marroquín, y es la que es donde yo veo el problema, es de que surge como un proyecto después de la contrarrevolución, ¿verdad? Para hacerle frente a algunos movimientos estudiantiles que nacían dentro de la San Carlos, precisamente por ser un centro de pensamiento crítico en algún momento, ¿verdad? Surge como un proyecto de las élites de Guatemala, ¿verdad? Para donde poder meter a sus hijos a estudiar, para principiar a dar, prácticamente regalarles títulos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y también con una línea ideológica clara, ¿verdad? Muy clara y que sí aplica para prácticamente todas las carreras que se enseñan ahí, ¿verdad? La cuestión de la ideología libertaria, al menos más ahora, ¿verdad? También en los últimos años ha sido así, pero antes, por supuesto, era una ideología también más como liberal en ese momento, ¿verdad? Pero ahora es esta ideología libertaria, que es esta idea de anarcocapitalismo, ¿verdad? Menos Estado, lamerle las botas a los ricos, todas estas ujú. estupideces, la verdad, que no solo se nota en la institución y vos puedes revisar los pensums y ahí están, ¿verdad? Que Hayek, que von Mises, que si
Rothbard, y toda esta partida del chiflados que escribía de la Euskera Austriaca, ¿verdad? Sino también cuando miras a la gente que sale de esa universidad. Creo que el ejemplo más claro aquí en Guatemala es el de Gloria Álvarez, ¿verdad? Creo que todos conocen a Gloria Álvarez, la Glow y esas sus ideas tan raras viene de ahí. Los profesores ahora que hay dando clases en la UFM, como este Olaf Dirmak, por ejemplo, aquel Daniel Daniel Fernández, Fernández. Ajá. ajá, todos ellos son profesores de la UFM y son defensores del actual statu quo del Estado de Guatemala, ¿verdad? Es ahí donde te das cuenta de la clase de gente que forma parte de este lugar y de la clase de gente que forma también, ¿verdad? Muchos de ellos de las clases más altas del país, de las élites del país, y también alguno otro que se cuela ahí de clase baja, de clase trabajadora, ¿verdad? Ujú. Por becas o por alguna cuestión por el estilo, ¿verdad? Pero yo creo que por esa razón, diría yo, también expropien la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Y desaparezcan. Muerde la Marroquín, sí, Definitivamente. completamente. We could leave the lights on, suntan. We could get lunch.